Este año, 2022, no solamente es el año de Tutankamón, sino también la celebración del segundo centenario del desciframiento de la piedra de Rosetta. Es cierto que Tutankamón ha cubierto absolutamente todo el protagonismo en este año 2022 en relación a su aniversario tan especial, ¿no? Ese centenario, esos 100 años del hallazgo de la tumba de Tutankamón, ese 4 de noviembre del año 1922. Pero no tenemos que olvidarnos que el 27 de septiembre de 1822, Jean-François Champollion leía en la Academia Real de Inscripciones y Bellas Letras de París esta carta. Siempre se llama carta a Monsieur Dacier, pero en realidad es un pequeño libro, esto es un facsímil, ¿no? de esa carta, en donde él explicaba por primera vez, con todo detalle, el mecanismo para poder leer la escritura jeroglífica. La piedra de Rosetta es importante. Apareció en julio, el 15 de julio del año 1799 en Rosetta, en el delta de Egipto, por parte del capitán francés Pierre-François Bouchard, y desde un principio se dieron cuenta de que era un texto extraordinario, una pieza extraordinaria. ¿Por qué? Porque tenía 3 escrituras. En la parte superior el jeroglífico, en el intermedio veíamos el demótico, que es una evolución más popular del jeroglífico, ahora explicaremos lo que es, y en la parte inferior es la lengua griega. Conociendo el griego, podíamos descifrar todo lo que había en ese texto tan misterioso. Se demostró finalmente que era un decreto del año 196 a.C., un decreto de la época de Ptolomeo V. Entonces, la importancia, como digo, de este texto estriba en que ha sido la clave para poder descifrar la escritura jeroglífica. Champollion, se cuenta la leyenda que dice que cuando tenía 10 años y vio por primera vez piezas egipcias con esos dibujos tan extraños, preguntó lo que eran, ¿no? El profesor que le estaba mostrando las piezas decía, bueno, que no desconocíamos, ¿no?, qué tipo de escritura o qué significaba. Y él dijo, yo lo leeré, cuando sea mayor yo lo leeré. Esta tradición entra un poco también en ese momento casi legendario, casi extraño, casi insólito del propio nacimiento de Champollion, ¿no?, donde un mago dicen que predijo a la madre que ese chico que acababa de nacer, llegaría a conseguir cosas increíbles, ¿no?, cosas maravillosas que hubiéramos dicho si se hubieran referido a Howard Carter con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Pero bueno, fueron casi 20 años lo que tardó Champollion en descifrar la escritura jeroglífica. Es cierto que no fueron 20 años de seguido, no fueron 20 años un día tras otro, hasta completar los 20 años hubo un montón de paradas porque lo tomaba, lo dejaba, lo volvía a tomar. Tenía ideas absolutamente geniales. Quizás una de las claves más importantes para encontrar el significado de algunos términos era darse cuenta de que el copto es la lengua utilizada por los primeros cristianos asentados en Egipto, era una versión del antiguo egipcio, de la antigua lengua egipcia, escrita en caracteres griegos. A partir de ahí, pues pudo sacar un poco la sonoridad de algunas palabras, y también siempre nos olvidamos un poco del trabajo de Thomas Young. Thomas Young, que era un científico inglés que también trabajó en el desciframiento de la piedra de Rosetta. Estamos en un momento en el que Inglaterra y Francia no solamente luchan por el control de Europa, sino también desde el punto de vista cultural, ¿no?, y desde el punto de vista científico. Cuando la expedición de Napoleón encontró la piedra de Rosetta en 1799, yo siempre he comentado, ¿no?, que aquella derrota de las tropas de Napoleón a cargo de las tropas inglesas de Nelson, vale, fue una derrota en el campo de batalla, pero fue una victoria enorme en el campo de batalla de la ciencia, ¿no?, porque nadie recuerda esa derrota.
por parte de Napoleón. Todo el mundo recuerda la victoria que supuso el desciframiento de la piedra de Rosetta y sobre todo la publicación de la descripción de Egipto, la descripción del Egipto a lo largo del primer tercio del siglo XIX, dando a la luz todo lo que los sabios que habían acompañado a Napoleón habían podido encontrar en Egipto, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista arqueológico, pues grandes referencias de monumentos, de estatuas, de relieves, de pinturas y sobre todo, para lo que le interesaba a Champollion, textos, quería textos con los que poder trabajar y con los que poder poner en práctica las ideas que él iba teniendo en relación al desciframiento de esta escritura tan misteriosa. La escritura jeroglífica nace en el cuarto milenio antes de nuestra era, ahí en la zona de Abidos, donde está el famoso templo de Seti I y el de Ramsés II, encontramos yacimientos casi prehistóricos, ¿no? Podremos decir ya que los primeros antecesores de la historia, ¿no? Porque esas pequeñas etiquetas que eran las que acompañaban algunas tinajas son jeroglíficos incipientes, ¿no? Esa escritura incipiente que servía para la contabilidad o para demostrar, dar a entender qué era lo que había en el interior de esos botes, ¿no? Esa escritura se va desarrollando con el paso de los siglos. En el reino antiguo, en la época de las pirámides, ya está muy desarrollada, prácticamente totalmente desarrollada, pero es en el reino medio, hacia el año 2000, antes de nuestra era, cuando hay una eclosión desde el punto de vista lingüístico y literario de la escritura egipcia, del jeroglífico. Es cuando aparecen los grandes textos de literatura, ¿no? Donde aparece el cuento del náufrago, el cuento de Sinué, el campesino elocuente, todos los grandes textos de la literatura egipcia los podemos encontrar precisamente en esta época. La escritura va evolucionando, cada vez se complica más. En la época tolemaica es cuando se suman cientos, miles de nuevos ideogramas, de nuevos símbolos, y algunos tan insólitos como el que estamos viendo de un gato con la cabeza invertida. Esto aparece en la época tolemaica y también se desarrollan a lo largo de esos 3000 años de historia no solamente la escritura jeroglífica, sino variantes de esta escritura, que son en primer lugar una cursiva, el hierático y finalmente la demótica. Son versiones más rápidas, más improvisadas, por así decirlo, de la estricta y de la, bueno, pues más formal, ¿no?, escritura jeroglífica que se utilizaba en los templos o en las tumbas. Jeroglífico significa los símbolos sagrados, hieros, glifos, ¿no? Era un nombre que pusieron los antiguos griegos a esta escritura y que realmente no sabían cuál es el significado, ¿no? La última inscripción en escritura jeroglífica es de finales del siglo IV, del 24 de agosto del año 396, y pertenece a un sacerdote de la isla de Philae, del templo de la diosa Isis, Esmet Ahom. Es una oración a Isis. Vemos que está grabada de una forma muy tosca, como si realmente la persona que estuviera ahí grabando, pues poniendo por escrito este texto, casi realmente ni supiera casi, ¿no?, lo que estaba haciendo, y estaba copiando y pegando algo que le había dado a alguien, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ese siglo IV, se perdió el significado de la escritura jeroglífica y nadie sabía cómo leer esos textos antiguos. Hasta que Champollion, en 1822, ese 27 de septiembre, lee la carta a Messier Dacier, ¿no?, abriendo, como he dicho yo muchas veces, el tarro de las esencias para poder entender el funcionamiento de la escritura jeroglífica, ¿no?, dando esos primeros 24 sonidos fonéticos a partir de los cuales se pueden formar unilíteros, bilíteros, trilíteros, etcétera, ¿no? Una escritura un poco complicada. Ya haremos un directo muy especial ese día 27 de septiembre para celebrar con todos vosotros el segundo centenario del desciframiento de la piedra de Rosetta. No lo tenemos que olvidar, es el nacimiento de la egiptología como ciencia, como disciplina científica. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Compartidlo en las redes sociales, como digo siempre. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Aportad vuestras donaciones si queréis a través de ese botoncito en forma de corazón que pone gracias debajo del player, del reproductor de vídeo. Y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide.
Hasta pronto.